Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad nos toca hablar sobre los signos de puntuación. Eh, Básicamente, los signos de puntuación pues están considerados como elementos primordiales y elementos principales para nuestra ortografía, sin el cual pues nosotros no podríamos dar las pausas y las pautas necesarias dentro de un texto. Entonces, a continuación pues te invito a que podamos repasar juntos eh, cada uno de estos signos de puntuación. Empezamos primero con un pequeño concepto para que tú puedas ir introduciendo en este tema, que es bastante interesante. Y lo mismo es más o menos lo que te decía en la introducción, ¿no? Signos de puntuación son símbolos, signos que nos marcan el énfasis, las pautas naturales de una conversación, ¿no? Eh, el tipo de oración y para hacer más fácil una lectura. Recuerda esto, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Hacemos una, una comunicación oral, eh, básicamente nuestra conversación, el diálogo que nosotros podamos construir está construido en base a los tonos de voz que nosotros podemos realizar. Sí, el tono de voz es el que marca el énfasis, es el que marca la pauta, es el que marca la pausa dentro de nuestra conversación, de nuestro diálogo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este diálogo, esta conversación se transmite o se traslada al escrito? En el escrito no, tú ves un conjunto de textos, tú ves un conjunto de letras, un conjunto de palabras, un conjunto de enunciados, y entonces es aquí donde estos signos de puntuación entran a tallar, ¿no? Es cuando la coma, el punto, los dos puntos y otros signos más que nosotros podamos considerar, pues van a entrar a tallar. Cada uno de ellos nos va a marcar un énfasis, nos va a marcar una pausa, nos va a marcar un tiempo de descanso, cuando empieza o cuando termina un enunciado o una oración, ¿no? Entonces, en esto radica la importancia de los signos de puntuación, esta es la esencia, esta es la, mm, la consecuencia, ¿no? Esto es la importancia de los signos de puntuación. Muy bien. ¿Cuáles son sus clases? Vamos a encontrar cuatro, o en esta oportunidad vamos a estudiar tres tipos, los tres tipos principales, la coma, los dos puntos y el punto. ¿Está bien? Entonces, pues rápidamente nosotros nos vamos a repasar qué es la coma, ¿no? La coma básicamente es el signo de puntuación que indica una pausa breve, ¿no? ¿Cuántos tipos de coma vamos a encontrar? Las que estás viendo en la pantalla, las que estás viendo en la presentación: enumerativa, vocativa, incidental, elíptica, hiperbática y condicional, ¿no? Entonces, eh, sin la coma, nosotros no podríamos dar esa pausa necesaria para dentro de un enunciado, dentro de una oración, dentro de un texto. ¿Listo? Pero la coma tiene diferentes funciones, a la cual te invito a que tú la puedas revisar. Por ejemplo, la enumerativa, como su propio nombre lo dice, enumera, separa elementos que son parte de un conjunto, de una serie. ¿Listo? O sea, puede ser un conjunto numérico, un conjunto gramatical también, o sea, siempre va a separar elementos de un conjunto. ¿Listo? Y te pongo un ejemplo ahí. A José le gustan las manzanas, las peras y los melocotones. Si te das cuenta, la coma ahí está funcionando como separador de elementos. ¿Listo? Puede ser un grupo pequeño, puede ser un grupo grande, pero siempre va a funcionar como elemento. Muy bien, pero como separador de elementos. Tenemos también la coma vocativa. Normalmente, o si es su trabajo en ese caso, es separar al vocativo, ¿sí?, de la otra parte de la oración, ¿sí? ¿Y quién es el vocativo? El vocativo es la persona o cosa personificada a quien se dirige uno. ¿Listo? Por ejemplo, Jorge, eres un excelente alumno. ¿Listo? En algunos casos, en muchos casos, ¿sí? La coma vocativa lo vamos a encontrar principalmente en las oraciones imperativas, o sea, de orden, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, José, haz la tarea, ¿no? Niño, pórtese bien. ¿Está bien? Entonces, se está utilizando la coma vocativa porque estamos separando a la persona, al pronombre personal, al sujeto que estamos utilizando, que estamos usando en la oración,
En el momento preciso, estamos separando el vocativo de los demás complementos de la oración. Muy bien. También tenemos la coma incidental, ¿sí? Y es importante saber que la coma incidental nos va a separar siempre una explicación o una característica del sujeto de quien se habla. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Esta coma incidental va a trabajar siempre en pareja, ¿no? O sea, siempre van a ser dos comas que encierran alguna explicación, alguna idea del sujeto. O sea, es como una parte extensiva de lo que se habla del sujeto. Ahora, ¿qué característica tiene? ¿Qué característica tiene esta coma incidental? Es que muchas veces esta partecita que encierra esta explicación, esta característica que se presenta dentro de la oración, se puede remover. O sea, tú lo puedes retirar de la oración, ¿sí? Y la oración va a mantener una coherencia constante. O sea, no va a cambiar su sentido, no va a cambiar su significado, no va a cambiar su coherencia. ¿Está bien? Entonces, esta coma incidental nos sirve para eso, para encerrar una explicación, una característica del sujeto de quien se habla. ¿Cuántas comas, cuántos tipos de incidentales vamos a encontrar? Dos, ¿sí? Las explicativas, perdón, las apositivas, que encierra una aposición. ¿Qué es una aposición? Es otro modo de decir al sujeto, es otro modo de presentar al sujeto. ¿Listo? En otras palabras, estás presentando al sujeto. ¿Listo? Por ejemplo, Lisboa, la capital de Portugal, es una gran ciudad. ¿Listo? Aquí estás viendo estás viendo las comas y las comas de aposición, la coma positiva, ¿sí? Lo que es lo que te decía, ¿no? Siempre trabajan de dos. Lisboa, la capital de Portugal, encerrada entre estas dos comas de posición o apositivas, es una gran ciudad. Te confirmo lo que te decía también. Sacas esta información, la capital de Portugal, y la oración se va a mantener constante. Lisboa es una gran ciudad. ¿Sí? O sea, te diste cuenta, es una oración que mantiene constante su mensaje. ¿Listo? Y el otra coma incidental es la explicativa. Va a explicar o aclarar una acción que acompaña al sujeto. Por ejemplo, el presidente, luego de mucho meditarlo, decidió levantar la cuarentena. Si te das cuenta, también está encerrada, hay una explicación, sí, hay una explicación encerrada entre dos comas explicativas, ¿no? Incidental del tipo explicativa. El presidente, luego de mucho meditarlo, decidió levantar la cuarentena. Igual, sucede igualito que la coma positiva, tú puedes retirar la información intermedia y la oración no va a perder la coherencia. El presidente decidió levantar la cuarentena. Entonces, esta es la función de las comas incidentales sí, de las comas incidentales en sus dos tipos, apositiva y explicativa. Muy bien, seguimos con la coma elíptica. La coma elíptica siempre va a reemplazar un verbo que ya sea sobreentendido o se ha mencionado anteriormente. ¿Listo? Por ejemplo, Alex estudia medicina, punto y coma, Ana, coma, derecho. Si tú te das cuenta, esa comita lo puedes reemplazar por el verbo estudia. Mira, Alex estudia medicina, Ana estudia derecho. ¿Está bien? Entonces, esa coma elíptica está reemplazando al verbo que anteriormente se ha mencionado. En este caso sería estudia. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de esta coma elíptica? Sobre todo en un texto largo, sobre todo a la hora de construir una historia, un cuento, una novela, ¿sí? Para que las palabras no se repitan constantemente. ¿Qué pasa? Cuando uno habla, cuando uno utiliza su lenguaje oral, hay palabras que se pueden repetir constantemente y no se van a notar. No se van a notar o no va a haber una sensación de que hay una palabra que se repite constantemente. Aunque sí, los más minuciosos, los más observadores, se darán cuenta de que una persona siempre menciona una palabra de manera constante, en su discurso sobre todo, ¿no? Para eso también hay técnicas, ¿no? De oratoria y todo eso. Pero en el texto, en la escritura, ¿sí? Para evitar esas repeticiones de palabras existen estos signos de puntuación, las comas, los puntos y comas, los dos puntos, el punto y otros elementos más que podemos encontrar.
¿Listo? Entonces es importante esta coma elíptica porque nos va a ayudar a no repetir palabras, en este caso, verbos. La coma hiperbática nos va a indicar que una oración se ha invertido de su orden regular. ¿Sí? Por ejemplo, yo te pongo ahí, el joven estudia por las mañanas, es un orden lógico de la oración, ¿listo? Y yo lo puedo cambiar la posición, por las mañanas estudia el joven, ¿está bien? ¿Listo? Si te has dado cuenta, ¿sí? O puede ser por las mañanas, el joven estudia también. Puede ser cualquiera de los dos. Que se haya cambiado el orden lógico de la oración no significa de que sea algo negativo o algo malo. No, es simplemente que parecido a la coma elíptica, ¿sí? Es como para darle dinámica también al texto, ¿no? Es para darle dinámica al texto o también en algunos casos, normalmente, se utiliza pues en las poesías, se utiliza en algunas formas de escritura que también tienen estas características, ¿no? Cambiar el orden lógico de las oraciones. Entonces, pues, es importante el uso de esta coma hiperbática. Muy bien. La condicional indica la presencia de una proposición subordinada. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que hay una causa, ¿sí? Y hay una consecuencia. Por ejemplo, si estudias mucho, ingresarás. Si me saco la lotería, seré millonario. ¿Está bien? Pero hay una proposición, o sea, no es que sea una afirmación ya definida. ¿Listo? Si tú te das cuenta, no es algo seguro. Por ejemplo, dice, si estudias mucho, ingresarás. Es una causa con su consecuencia. Una posible causa, perdón, una causa y una posible consecuencia. Si me saco la lotería, seré millonario. ¿Listo? Entonces, pues, y estas proposiciones, o sea, subordinadas, están separadas por una comita. ¿Listo? Si estudias mucho, ingresarás. Si me saco la lotería, seré millonario. Si te das cuenta, hay una subordinación. La segunda parte está subordinada a la primera. ¿Listo? Entonces, estos detalles son importantes, son separados por la coma condicional. Muy bien, entonces, pues hasta aquí nuestra presentación de la coma. ¿Sí? Vamos a repasar rápidamente cuál es la función de los dos puntos, ¿ya? Y los dos puntos indican una pausa más pequeña que la del punto, ¿ya? O sea, es un intermedio entre la coma y el punto. Si tú te das cuenta, la coma es un espacio, perdón, es una pausa breve, ¿listo? Los dos puntos serían una pausa intermedia, ¿ya? Y el punto, de cierta manera, sería una pausa un poco más larga, ¿no? Entonces, existen 4 casos en los cuales uno puede utilizar los dos puntos y a continuación los estudiamos. Por ejemplo, después del vocativo epistolar, o sea, el saludo en una carta, ¿no? Puedes poner estimada amiga, 2 puntos, querido padre de familia, 2 puntos, admirado señor, 2 puntos, ¿listo? Entonces es el saludo, es el vocativo epistolar. El vocativo epistolar se denomina así porque es el inicio de la carta, ¿no? Entonces, y vocativo porque estamos llamando, porque estás mencionando a la persona a quien vas a dar el mensaje. ¿Listo? Después del vocativo epistolar, va sus 2 puntos. Otro, cuando se transcribe una cita textual. Por ejemplo, Cicerón decía o dice, no hay cosa que tanto degrade al hombre que la envidia. Es algo textual, ¿listo? Y va después de 2 puntos, ¿sí? Siempre solamente en este caso, cuando es una cita textual, se empieza con mayúscula, ¿no? Después, no, pues no. La regla también de las mayúsculas. ¿Listo? Muy bien. Antes de una enumeración de elementos análogos. En tercer caso, por ejemplo, yo te digo, los adjetivos tienen 2 accidentes gramaticales, 2 puntos, género y número. Recuerda que acá no hay una, no hay una cita textual, por lo tanto no se empieza con mayúscula. ¿Sí? Entonces es una regla también de las mayúsculas, ¿no? Y el último caso, para determinar causa, efecto o efecto causa. O sea, es parecido a la, a la, a la coma que habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, decimos, Anita está feliz, 2 puntos, sacó 20 en su examen final. ¿Listo? Anita está feliz, 2 puntos, sacó 20 en su examen final. ¿Listo? Hay una causa, o mejor dicho, hay un efecto, está feliz,
Y hay una causa, ¿no? ¿Por qué está feliz? Porque sacó 20 en su examen final. O puede ser al revés también, ¿sí? Anita sacó 20 en su examen final. 2 puntos. Está feliz. O sea, hay una causa, un efecto. En este caso hay un efecto, hay una causa. Muy bien, hay un revés, ¿no? Entonces, son detalles que nosotros podemos tener en cuenta, son pautas que nosotros podemos tener en cuenta, son los casos que debemos tener en cuenta para los dos puntos que son importantes también en nuestra ortografía. Muy bien. Por último, tenemos el punto, ¿sí? Es la mayor pausa sintáctica que la ortografía señala, ¿sí? Vamos a encontrar 3 formas de puntuar, ¿sí? La final, la que indica que un texto terminó en su totalidad, ¿sí? Por ejemplo, dice, bueno muchachos, basta de cháchara, que llegó la hora de la verdad. Punto final. ¿Listo? Ahí terminó la historia. Entonces, pues, nada, no hay mucho que decir del punto final. Igualito, del punto y aparte, separa párrafos, pues indica el fin de la exposición de una idea. Ahí se me ha pasado, tenía que ser Claudia es simpática y de ojos claros, ¿sí? Ahí no es este punto seguido, sería punto aparte. Zoila tiene la piel tostada y piernas largas. ¿Listo? Entonces son 2 oraciones con diferentes ideas de exposición. ¿Listo? Entonces, pues, ahí hay que tener mucho, mucho en cuenta estas 2 oraciones. Si estamos hablando de 2 personas diferentes, por lo tanto, tendría que ser punto aparte. Ahí se me pasó, tuve que poner un espacio más, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Y por último, el punto y seguido. Separa oraciones al interior de un párrafo. Por ejemplo, algunos personajes del grupo fingen amistad. Punto seguido. Esto no ocurría en tiempos pasados. Punto seguido. Debemos hacer una selección de nuestros verdaderos amigos. ¿Listo? Entonces, son pequeñas oraciones que están dentro de un párrafo que mantienen la idea general. En este caso, la amistad verdadera, ¿no? Que tenemos que tener en un grupo humano. Muy bien, jóvenes. Entonces, solamente algo que quería contarles. No se llama punto aparte, no se llama punto seguido, se llama punto y aparte, punto y seguido. Algo que también nosotros debemos tener en cuenta y que debe ser importante para nuestro diálogo, para nuestra conversación. Muy bien, listo. Hasta aquí mi presentación de los signos de puntuación. Espero que te sirva, espero que tú lo puedas aprovechar y espero que sea el punto de partida para una próxima investigación, tus estudios personales y sobre todo pues tus ganas de conocer cosas nuevas y tu inquietud de afianzar lo que ya conoces. Muy bien, entonces nada más, nos vemos en la tarde. Estamos repasando, estamos preparándonos para las clases del día de hoy. ¿Listo? Si hay alguna duda que tengas, algo que tú de repente quieras mejorar, pues no dudes, me escribes o me mandas un mensaje, o si no, en la misma clase puedes aclarar tus dudas. Muy bien, nos vemos, te dejo.